Vamos a ver la verdadera interpretación de la ley de Poiseuille. Tenemos flujo es igual al cambio en la presión entre resistencia. Aquí flujo lo ponemos como la derivada del volumen en el tiempo. Esto es lo mismo que poner así volumen fluxión, porque las unidades del volumen son litros o decímetros cúbicos o metros cúbicos. Si tomamos su derivada es metro cúbico, decímetro cúbico o litro entre unidades de tiempo, entre segundo, por ejemplo. Y ya nos dan las unidades de flujo. El flujo son cuántos litros por segundo, cuántos decímetros cúbicos por segundo o así. Entonces, por eso ponemos flujo es derivada de volumen entre el tiempo. Por otro lado, tenemos que la resistencia es igual a 8 por la viscosidad por la longitud entre pi por r a la cuarta potencia por la ley de Poiseuille. Entonces, sustituyendo aquí la resistencia, podemos poner dp entre todo esto o ponemos flujo es igual a delta p por esto, pi por r a la cuarta potencia entre 8 por la viscosidad por la longitud. Y así es como vemos que el flujo es proporcional a la cuarta potencia del radio. Si el radio disminuye 2 veces, entonces el flujo va a disminuir con la cuarta potencia, o sea, va a disminuir 16 veces. Si el radio aumenta 2 veces, el flujo va a aumentar 16 veces. O cuando menos esto es lo que aparece con la ley de Poiseuille. Pero lo que pasa es que la presión también depende del radio. Por un lado tenemos la presión es igual a fuerza entre área. Y el área, si tomamos el área de corte transversal de la arteria, que es un círculo, entonces es fuerza entre pi por r al cuadrado. Aquí está que la presión es inversamente proporcional al cuadrado del radio. De manera intuitiva tenemos aquí una arteria. Si ponemos una resistencia, así, o la hacemos como estenótica, así, entonces la presión cae después de la estenosis y aumenta para atrás de la estenosis. Entonces el gradiente de presión, delta P, aumentó. O sea, aquí cuando cambiamos el radio, o sea, aquí al disminuir el radio, aquí si disminuimos el radio, nuestra resistencia aumenta. Y si la resistencia aumenta, el flujo disminuye. Pero aquí por otro lado estamos viendo que al poner una resistencia, o sea, al disminuir el radio, nuestra delta P está aumentando. Aquí delta P está aumentando. Y esto es porque cambia con el cuadrado del radio. Inversamente con el cuadrado de radio. Aquí si el radio lo disminuimos a la mitad, entonces la presión está aumentando 4 veces. Bueno, el cambio en la presión está aumentando 4 veces. Y esto fue de manera intuitiva, pero ahora con fórmulas, si aquí el delta P lo sustituimos por fuerza entre área, entonces tenemos flujo es igual a fuerza entre área por pi por r a la 4 entre 8 por la viscosidad por la longitud. Área lo ponemos como pi por r al cuadrado, por todo esto que es pi r a la cuarta potencia entre 8 por la viscosidad por la longitud. Entonces matamos las pi's, esta r cuadrada contra este r a la 4 queda r cuadrada, y entonces nos queda flujo es igual a fuerza o cambio en la fuerza por el radio al cuadrado entre 8 por la viscosidad por la longitud. Y entonces ahora sí vemos que el flujo es directamente proporcional al cuadrado o a la segunda potencia del radio, no a la cuarta potencia. Y esto fue porque la presión también depende del radio. Aquí la presión es inversamente proporcional al cuadrado del radio. Y si aquí teníamos, podemos decir que el flujo es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio y a la presión, pero la presión es inversamente proporcional al cuadrado del radio. Entonces aquí por un lado tenemos r a la 4 y aquí en la presión tenemos 1 entre r cuadrada. Entonces finalmente nos da que el flujo es proporcional a r al cuadrado.